sitio mío, un carretero alegre paso. En su tonada que es muy guajira y muy sentida, alegre canto. Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso. En su tonada que es muy sentida y muy guajira, alegre canto. La carreta Ahora sí. ¿Cómo te va? Buenas noches, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Vamos a bajarle un poquito el volumen a este tema de fondo maravilloso que se llama El Carretero, de Guillermo Portavales. Un tema guajiro cubano. Así comenzamos esta maravillosa noche. Mi invitado es nada más y nada menos que el colega periodista, dirigente social y maestro de escuela, como les gusta que le llamen, Jesús Chuo Torrealba. Es un placer de verdad poder conversar esta noche con Chuo sobre, bueno, tantas cosas importantes que tenemos en el país y que creo que su visión nos va a ilustrar bastante. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Encantado de poder, en efecto, materializar la entrevista que teníamos pautada desde hace algún tiempo y que por razones técnicas no pudimos conversar. Pero bueno, estamos, y además el día de hoy ha sido tan movido, tan noticioso dentro y fuera del país, que bien vale la pena cruzar algunas impresiones. Sí, hoy es un día bien interesante, bueno, sobre todo por la noticia que ha movido al mundo, que es el asumir la presidencia ya oficialmente, definitivamente, Joe Biden. Después de tanto que se comentó, tanta disyuntiva que había al respecto, bueno, hoy se ha concretado eso. Eso es fuera de nuestra fronteras, pero vamos a comenzar por lo nuestro, ¿te parece, Bueno, Chugo? arranque. Fíjate, nos gustaría, y saludos por supuesto a todos los que nos empiezan a seguir desde este momento. Muchas gracias por estar allí. Jesús, ¿qué país tenemos en este momento? Pasó el 6 de diciembre, pasó el 12 de diciembre, hubo participación relativa, muy poca participación en ambas convocatorias. Y bueno, el 5 de enero se instaló la nueva Asamblea Nacional y a mí en particular me trajo no agradables recuerdos del 2005. Al día de hoy, ¿cómo estamos? Mira, yo creo que nosotros tenemos que asumir que se ha cerrado un ciclo en la política venezolana en las dos vertientes del polarizado espectro político nacional. Por un lado, desde el punto de vista del oficialismo, se cierra el ciclo de la nostalgia chavista. El chavismo no fue derrotado históricamente por la oposición. El chavismo fue derrotado por Maduro. El chavismo ha sido enterrado por Maduro. Lo que hoy tenemos en el país, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, no tiene nada que ver con la retórica chavista, no tiene nada que ver con las banderas que ese movimiento levantó por allá por 1998. ¿Cuáles eran esas banderas? Bueno, en primer lugar, la igualdad social, la redención social en búsqueda de la igualdad. Bueno, Venezuela jamás había sido tan desigual como hoy. Nunca Venezuela había sido tan desigual como hoy. Otra de las banderas de 1998 fue la lucha contra la corrupción. Imagínate tú, nada más y nada menos. Bueno, creo que jamás ha habido una situación en materia de corrupción como la que hoy tenemos. Para decirlo claro, antes de 1998, corrupción ha habido siempre,
Pero antes de 1998, la corrupción era una falla del sistema. Hoy, la corrupción es el sistema. Esa es la inmensa diferencia. Otro tercer dato muy importante tiene que ver con el protagonismo popular en la política. Esa es quizás la consigna que pudo ser más trascendente de todas las consignas que el chavismo manejó desde 1998, aquella apelación a la supuesta democracia directa, a la democracia participativa y protagónica. Bueno, ya tú no tienes que explicarle a nadie por qué las estructuras de supuesta democracia participativa y protagónica chavista son un fraude en el contexto del madurismo. O sea, porque esa no es una explicación, digamos, académica. Simplemente tienes que preguntarle a cualquier vecino, mira, vale, ¿qué es lo que pasa con el CLAP? ¿Qué es lo que pasa con el gas comunal? ¿Qué es lo que pasa con el servicio telefónico? Y te van a decir, no, vale, hay una rosca que maneja eso. Una rosca local que está conectada con una rosca más arriba y que al final reporta a la Suprema Rosca. Esa rosca me incauta a mí mi derecho como ciudadano, hasta mi información, mi derecho a la información. Entonces, repito, lo primero que hay que decir sobre cómo estamos es que, bueno, se cerró el ciclo del chavismo. El chavismo fue derrotado por Maduro, fue enterrado por Maduro y lo que significa el madurismo en tanto que sistema. Yo creo que esa es una primera constatación. La segunda constatación es que en el ámbito opositor también se cierra un ciclo. Un ciclo lamentable, un ciclo de derrotas, un ciclo de demagogia, un ciclo de tremendismo, un ciclo de inmediatismo. En el caso de la oposición, la cosa es muy lamentable. Decía un poeta uruguayo, siempre recordado, Mario Benedetti, que la única cosa peor que un fracaso es un éxito malgastado. Bueno, la dirección política opositora ha sido incapaz incluso, no solo de hacer frente con dignidad a sus derrotas, sino ha sido incapaz incluso de administrar con alguna seriedad sus victorias. La inmensa victoria del año 2015 fue desperdiciada, malbaratada, despilfarrada, hasta llegar a la situación en la que hoy estamos. Entonces, creo que se cierra el ciclo del oportunismo, del inmediatismo, del caudillismo, del estar pensando que el hombre providencial, ayer fulanito, después Perencejo, después el de más allá, eran quienes nos iban a salvar o a resolver la situación. Yo creo que ese ciclo también se cierra. Y finalmente hay una cosa que no es un ciclo, pero sí una operación de estafa que también se cierra, que es aquella operación de hacerle creer al venezolano que es incapaz de hacerle frente a la situación de su propio país y que tenemos que esperar que alguien viniera de afuera con unos hierros prestados a resolverlo. Bueno, eso también, bueno, sencillamente implotó. Aquel cuento de que todas las cartas están sobre la mesa y bajo la mesa también, bueno, hoy queda claro que jamás hubo mesa siquiera desde el punto de vista de esa imagen. Entonces, ¿qué es lo que queda? Bueno, queda una situación muy dura, muy dura. Tenemos a un país enfrentando una crisis sanitaria en medio de una terrible hiperinflación, en el contexto de una fractura en la representatividad política y en el marco de una emergencia humanitaria compleja. Como dirían allá en Barquisimeto, una guará. 4 crisis y cualquiera de ellas terrible. Ahora. Tu tocayo, por cierto, tu tocayo Jesús Seguía habla de 7 megacrisis. Sí, porque su análisis es mucho más, digamos, al detalle. Yo me quedaría con esas 4 y ya esas 4 son tremendamente rudas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja que tenemos hoy es la certeza de que todo esto que está ocurriendo no es una maldición gitana, ni es producto del destino, ni tenemos un cromosoma choreto, ni el pueblo venezolano es disminuido por alguna tara congénita.
No, esto que está ocurriendo es algo históricamente producido, socialmente producido, políticamente generado. Es decir, discúlpenme la expresión coloquial y quizá gruesa, esta vaina nos la echamos nosotros y en consecuencia nosotros podemos revertirla. Si hay alguien que puede hacerlo, somos nosotros. ¿Con ayuda del exterior? Por supuesto. ¿Con solidaridad de los amigos? Claro que sí. ¿Con el entusiasta apoyo moral de algún conjunto de países? Bueno, bien recibido. Pero si nosotros no hacemos el trabajo, más nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, esa certeza es una ventaja muy importante en relación a los 5 años anteriores. Los 5 años anteriores tuvimos a una gente diciendo de manera mentirosa que el inmediatismo era posible. Salimos de esto en 6 meses. Bueno, chicos, era mentira. Teníamos también la mentira del mesianismo. Fulanito, ese muchacho tan bello, tan joven, tan desinteresado, mira que ese es el jefe, hay que rodear, hay que estar alrededor de él. Bueno, ya nos dimos cuenta que hay que estar alrededor de una estrategia, hay que estar alrededor de una política y sobre todo hay que estar alrededor de un pueblo. No podemos seguir como en los tiempos del gomecismo detrás de un hombre a caballo o detrás de un hombre en camioneta. Por cierto, Jesús, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta lo que dicen las encuestas y los resultados de las últimas elecciones y la propia consulta, ¿cómo está el liderazgo? Si es que hay liderazgo en este momento en el país, el liderazgo político, el opositor, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo está? Wow, yo creo que esa es otra de las cosas que hay que ver. Yo creo que el concepto mismo de liderazgo está siendo revisado. Ojo, no es que estén siendo revisados los nombres y los apellidos de los líderes. Recuerda que en una situación como la que estamos enfrentando, la posición de líder político no es una posición envidiada por nadie, ¿no? Meterse a vocero, opositor hoy, significa preinscribirse en el exilio, en la persecución, en el DGCIN o en el helicoide, ¿no? Esos son algunos de los peligros de meterse en la lista de aspirantes al ejercicio del liderazgo político. Pero hay un conjunto de nuevas realidades que se han estado desarrollando. La data es muy reciente, hay que decirlo, hay que ser honesto y admitirlo. Sin embargo, están pasando cosas en este país que están fuera del radar del oficialismo, están fuera del radar de la oposición convencional. Aquí hay un sector del país que frente a la crisis decidió no irse, decidió pelear, y ese sector del país, algunos, bueno, bajaron la cabeza y se metieron en los circuitos de supervivencia económica de naturaleza extorsiva, de naturaleza clientelar. Bajaron la cabeza ante el Estado y se metieron en esa dinámica. Hay otros que decidieron meterse en los circuitos de sobrevivencia económica asociados al delito, vinculados a los planes, vinculados a la delincuencia. Pero hay un gran sector del país que decidió echarle pierna, reinventarse, tratar de convertir la extrema dificultad que vivimos en oportunidad. Hay que decirlo con claridad, ¿vale? No todo el que tiene real hoy es un enchufado. No todo el que tiene un emprendimiento hoy está en una operación de lavado de dinero. No todo el que está avanzando en la protección de su familia, de su comunidad, de su grupo, es alguien que tenga un negocio oscuro, turbio o no santo. No vale, que hay mucha gente emprendiendo, trabajando, reinventándose. Ese país que le está echando pierna es un país que no está expresado ni en la nostalgia madurista ni en la nostalgia opositora, porque hay que decirlo también, la clase política venezolana no tiene proyecto, tiene nostalgia, no miran hacia adelante, miran para atrás. En una gran medida, tú escuchas el discurso político del madurismo y tú te ubicas a mediados de la década de los 60, y las canciones de Silvio Rodríguez, y bueno, para ellos no ha caído el muro de Berlín, para ellos no se ha inventado la minifalda, ¿me entiendes? Que se inventó en 1968.
O sea, ellos están allí, Ujú. cuando mucho, lo más moderno que tienen es Ali Primera. Y fíjate tú que ya casi no lo nombran, porque si tú escuchas cualquier canción de Ali Primera, te parece una canción de protesta contra el gobierno de Maduro. Entonces ya no nombran a Ali Primera. Si te vas a buena parte del liderazgo opositor, te encontrarás también con que casi todo su discurso tiene que ver es con la nostalgia. Ellos imaginan que el futuro debería ser el país como era antes de 1998. Es decir, se imaginan el futuro como un regreso al pasado. Y eso no solamente es imposible, eso es indeseable. Porque si Chávez apareció como opción de poder en 1998 fue por las fallas del sistema, no por otra cosa. Él no bajó de una nave espacial. Entonces, hay un sector del país que está construyendo futuro, porque el futuro, como dice el poeta Marta Sosa, es un presente que se desplaza en el tiempo. Si tú modificas tu presente, tienes derecho a soñar con un futuro distinto. Pero hay un sector del país que está en eso. Hay un sector del país que entendió que nosotros no vamos a seguir viendo el petróleo por dos razones fundamentales. Primero, porque nuestra actual industria petrolera fue destruida por estos 20 años de mala gestión y porque de cara al futuro el negocio petrolero se va a ir reduciendo cada vez más por el desarrollo de nuevas tecnologías no dependientes de combustibles fósiles. Entonces, hay un sector del país que entendió que el futuro de Venezuela, si existe, no va a ser petrolero. Y también estamos entendiendo que incluso ese otro maná, que era el turismo, en virtud de nuestra privilegiada posición geográfica, bueno, tampoco va a ser al menos en el corto plazo, porque el mundo de la pandemia y el mundo post-pandemia es un mundo donde los desplazamientos van a estar muy limitados. Así que lo que queda aquí es trabajo, creatividad, la capacidad de reinventarse, la capacidad de generar productos y servicios y de encontrar nichos donde esos productos y servicios respondan a necesidades reales de la población del mercado. Ese país emprendedor, ese país creativo, ese país que no está en la lloradera, sino que está echándole pierna, ese país no se puede sentir expresado ni en la nostalgia madurista ni en la nostalgia opositora convencional. Es necesario un discurso que le diga a ese país, mira, vale, aquí te proponemos un sueño, pero este sueño es distinto, este sueño es otro. Este sueño es otro. Este es un sueño que tiene que ver con trabajo, con organización, con capacidad, con estudio. Este es un sueño que tiene que ver con la calidad con la que tú estás enfrentando y el valor con el que tú estás enfrentando estas 4 megacrisis. Tú te mereces un liderazgo diferente. Yo creo que hacia allá vamos a ir. Si algún elemento del actual liderazgo político, tanto en el oficialismo como en la oposición, es capaz de reinventarse, de reconvertirse y de ponerse a esa dinámica, me parece genial. Pero creo que lo más probable que ocurra es que surja de ese mismo país nuevas voces que le hagan justicia. Te lo voy a decir muy claro. Nadie iba a pensar hace 40 años en Polonia que un humilde obrero de los astilleros de Danzig iba a ser presidente de Polonia y premio Nobel. Nadie se iba a imaginar eso, que Lech Walesa iba a ser iba a ocupar el papel que iba a ocupar en la historia de Polonia. Nadie se iba a imaginar, ni siquiera los lectores de Václav Havel se iban a imaginar que ese ilustre escritor iba a ser presidente y protagonista de la Revolución Democrática Checa. Nadie se lo iba a imaginar. ¿Por qué? Porque esos liderazgos los generan las propias crisis, los propios procesos sociales. Entonces, aquí hay que estar, bueno, con una actitud de apertura frente a estos nuevos desarrollos. No se trata de negar o enviar a las duchas al actual liderazgo. No. Nadie puede decretarle el fin ni la muerte política a nadie. Ellos mismos, ¿no? Si no se reinventan, seguirán derechito a las duchas y se quedarán allí. Mi aspiración como ciudadano es que este proceso de reinvención del país genere, en primer lugar, una capa sensible de ciudadanía que exija los cambios, porque aquí no va a haber ni mejores liderazgos ni mejores gobiernos hasta tanto no haya mejores ciudadanos que lo exijan. Y en segundo lugar, que de esa misma capa sensible surjan aquellos referentes que permitan avanzar. Yo creo que los hay.
yo volteo hacia lo que me dice Rocío San Miguel y yo me reconozco en ese liderazgo. Yo volteo hacia lo que dice Feliciano Reina y yo me reconozco en ese liderazgo. Yo volteo hacia lo que dice Rubén González y yo me reconozco en ese liderazgo. Yo me volteo hacia lo que dice Felipe Cavazolo, presidente de Consecomercio. Y yo creo que ese tipo está diciendo cosas que tienen un nivel de valentía muy importante. O lo que dice Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámara, o lo que dicen los valientes obispos de la Conferencia Episcopal. Claro que hay liderazgo, claro que lo hay. Lo que pasa es que no lo podemos seguir buscando donde siempre lo buscamos, ¿no? Porque allí, al parecer, hay severos problemas de agotamiento. Tenemos que abrir el diafragma. Jesús, la sociedad civil, que parece una entelequia, que ahorita yo confieso que me siento perdido sobre qué es la sociedad civil, o no es qué representa realmente la sociedad civil. Y recuerdo que yo me crié en La Vega, en la parroquia La Vega, y la parroquia La Vega fue un crisol de grupos populares, de grupos de acción popular. Hoy día esos grupos parece que ya no hacen vida en las diferentes parroquias de Caracas y de Venezuela. Ese movimiento popular florescente de hace 20, 30 años atrás pareciera que hoy no está presente. Y la sociedad civil nos la presentan como un grupo de personas que se reúnen en X sitio, renombradas personas, personas virtuosas, personas de alto nivel, y esa es aparentemente la sociedad civil que tiene que interactuar en el país. ¿Qué es la sociedad civil y cuál es el papel del ciudadano hoy ante esta realidad? Mira, para mí la sociedad civil es la ciudadanía organizada. Es la ciudadanía con objetivos, con propósito, con conciencia de su propio poder y de su capacidad de organización y movilización. Si alguien todavía a estas alturas se pregunta con qué se come la sociedad civil, yo le podría poner 3 ejemplos muy sencillos. Yo le podría decir, recuerden que en el año 1999-2000, cuando los partidos políticos estaban en shock, estaban en estado catatónico, los partidos políticos de oposición, las primeras voces que se levantaron e hicieron oposición social al régimen autoritario fueron las voces de la sociedad civil en el marco de la lucha contra el decreto 1011 bajo la consigna "con mis hijos no te metas". Luego, después del desastre que significó la abstención del año 2005, luego del retorno a la política impulsado por Teodoro Pekov, entre otros, en las elecciones del 2006, junto con Rosales, Julio Borges y tal y cual, fue precisamente también un sector importante de la sociedad civil, la famosa generación 2007, que entonces eran estudiantes universitarios y las conexiones populares que eso implicaba, porque cada estudiante es también una familia, ¿no? Lo que detonó la victoria del referéndum constitucional del año 2007. Luego, cuando la oposición se mete en la dinámica suicida, que significó aquella cosa llamada la salida en el año 2014, que prácticamente, bueno, casi parte la oposición, casi destruye la oposición y generó la salida no de Maduro, sino la salida de Ramón Guillermo Aveledo de la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces nuevamente apelan a rostros, a voces, a sectores de la sociedad civil para revitalizar el llamamiento democrático, y es entonces cuando se produce que el hijo de la señora Marina se encarga de la Secretaría Ejecutiva de la mesa, se reorganiza el equipo y se obtiene la victoria del 2015. Entonces, repito, a quien pregunte en este momento con qué se come la sociedad civil, yo le puedo responder, se come con organización, trabajo, amplitud y victoria. Ese es nuestro ejemplo. Y te estoy poniendo apenas 3 ejemplos en 20 años. Ahora, la condición ciertamente hoy es más exigente. Tú me dices, caramba, ahí tenemos la situación de La Vega, tu parroquia.
una parroquia que yo conozco también bastante bien. Es verdad, hace 20 años había una gran actividad de movimientos populares de base allí, de diversos signos, por cierto. Hoy hay en La Vega una interesante actividad también. Se han producido recientes protestas por el tema del agua, por el tema de la salud, protestas creativas, protestas pacíficas. Sin embargo, esas protestas han tenido que bajar el tono a punta de plomo. ¿Por qué? Porque entre el FAES y el COQUI, entonces el barrio ya no es un espacio de deliberación, de protesta, organización y lucha, sino que es un campo de guerra. Y esa es la realidad hoy de nuestros sectores populares, no solo de La Vega. Hoy, desgraciadamente, el principal problema que tenemos allí no son los colectivos, de la violencia política oficialista convencional, ¿no? Es el poder del AMPA, el poder real del AMPA. El AMPA es un sustituto del Estado. ¿Quién cobra impuestos en los barrios? Es decir, ¿quién cobra vacuna? El AMPA. ¿Quién decide quién entra y quién sale del barrio? El AMPA, que tiene hasta gariteros en los barrios. ¿Quién decide la administración de justicia en el barrio? Es decir, ¿quién administra la muerte o permite la vida? El AMPA. ¿Tú me entiendes? En esas condiciones es muy difícil la lucha y sin embargo se está luchando. Para hablar de ese espacio de lucha ciudadana y societal. Ahora, estoy completamente de acuerdo contigo. La situación es mucho más difícil. Sin embargo, eso es lo que le plantea al liderazgo auténtico, no al liderazgo que hace vida únicamente en las redes sociales, porque ese es el otro tema. Tú me preguntabas, bueno, ¿y cuál es el papel del ciudadano? Yo te digo, el papel del ciudadano no es sustituir a los políticos, no lo es. Yo no creo que la sociedad civil esté diseñada para sustituir a los partidos. Pero el papel del ciudadano sí es asumir a plenitud la dimensión política del ser ciudadano, sobre todo en estos momentos cuando los políticos no quieren hacer política, ¿no? Tú ves qué están haciendo los políticos del gobierno y te das cuenta que los políticos del oficialismo no hacen política, hacen bullying, que es otra cosa, pero no hacen política. Y los políticos de la dirección política convencional de la oposición no hacen política, hacen ciberactivismo. Ya ellos no son dirigentes políticos, ellos son influencers. Ellos no están buscando votos, sino likes. ¿Tú me entiendes? Me gusta. Entonces, frente a una situación como esa... O sea, pudiéramos hablar, Jesús, pudiéramos hablar de un vedetismo político. En ambos casos es así. Entonces, frente a una situación como esa, cuando ves a una clase política que reniega de los instrumentos de la lucha política, que desdice de la política no solamente como instrumento, sino como racionalidad, entonces el ciudadano se ve obligado a asumir a plenitud la dimensión política del ser ciudadano y hacer las exigencias que tiene que hacer. Yo creo que esa es la dinámica que estamos viviendo hoy en día y yo creo que de esa dinámica va a emerger ciertamente nuevas realidades, tanto en materia de organización, de movilización, de lucha. Fíjate tú lo que está pasando hoy. La ofensiva fundamental que tiene el régimen en este momento no es contra los partidos, es contra la sociedad civil. Hemos tenido por lo menos 6 ataques graves en los últimos 18 meses. Lo que pasó con Convite, lo que pasó con Acción Solidaria, lo que pasó con Alimenta la Solidaridad, lo que pasó con Prepara Familia, lo que está pasando hoy con Azul en Positivo allá en el estado Zulia. Son solo ejemplos de una arremetida importante contra, y fíjate tú, a lo mejor algunos amigos míos de la sociedad civil les puede generar piquiña que yo lo diga así, ¿no? Pero esta es una ofensiva del gobierno contra el poder popular. Porque ¿qué es la sociedad civil? Es pueblo organizado, es pueblo ejerciendo su poder en tanto que ciudadanos organizados y movilizados. Entonces, bueno, está ocurriendo eso. No es casualidad de la vida.
es que es desde allí donde se están produciendo estas nuevas opciones que en algún momento van a generar seguramente nuevas dinámicas, no en el campo opositor, nuevas dinámicas en el país. Jesús, permíteme un segundo, que ya llegamos a la mitad del espacio para hacer referencia aquí a algunos seguidores. Está, por ejemplo, el señor Rubén Cárdenas, que dice, de acuerdo contigo, Jesús, el liderazgo que viene son académicos y profesionales en la gestión pública. El chavismo se terminó cuando se instaló la nueva Asamblea Nacional. Vamos a ver por aquí si hay algún otro comentario. A pesar que existen empresarios y emprendedores, pero hay un ataque feroz del CENIAT. Dice por aquí David Beta. ¿Quién más por aquí? Si hay algún otro comentario. Bueno, hay muchos seguidores de la entrevista de hoy, y qué bueno que es así. Y bueno, Jesús, fíjate, hemos escrito la situación, o has descrito la situación del país, la situación real, dura, que es muy dura, y hay algunos venezolanos que no les gusta enfrentarse a lo duro de la realidad. Y es como esa canción de Luis Miguel, miénteme como siempre, por favor miénteme. Entonces, que prefieren que les mienta y no enfrentan la realidad, y la realidad es dura y lo entendemos. Y también hay mucho desespero. Yo escribí un artículo hace poco que titulé El embrujo de los pescadores del desespero. Y creo que eso fue lo que pasó un poco con un sector de la oposición que pescó a esas personas desesperadas, y lo pescó con aquello de vamos a salir ya, salimos ya de esto, salimos ya de Maduro. Y en eso, bueno, nos han pasado varios años, ¿no? Ok, fíjate, de frente a esta situación que tenemos en el país, tú que conoces muy bien el estamento político, tú que viviste un momento protagónico, quizás el más importante, diría yo, de los últimos 22 años para la lucha opositora, que lograste, ¿cómo decirlo?, meter en carril, no sé si sea la expresión adecuada, pero sí aglutinar esas fuerzas que estaban en la MUD, en la Mesa de la Unidad Nacional, y orientarla hacia una acción positiva que trajo un resultado concreto y positivo, como fue la victoria contundente del 2015. Tú conoces bien a ese estamento político, y viene ahorita unos procesos electorales, elecciones regionales de gobernadores, de alcaldes, y la oposición está más dividida que nunca, más desorganizada que nunca, frente a esos procesos que vienen. Pero además de esos procesos, ya por allí hay algunas voces que empiezan a vendernos como la panacea, como la salida ya, el referéndum revocatorio, e incluso para este año, cuando legalmente, o lo que plantea la Constitución, es que se activa a partir del 10 de enero del 2022. Entonces, en ese marasmo de situación, ahorita, ¿qué posibilidad existe de que haya resiliencia en la dirigencia opositora y puedan darse algunos consensos? A mí no me gusta hablar de unidad, porque creo que esa está como prostituida, esa palabra, lamentablemente, y yo prefiero hablar de consenso, ¿no? Porque algunas personas, yo siempre lo digo, creen que la unidad es agarrarnos todos de las manos, ir caminando y jurarnos amor eterno. En política la unidad no es eso, la unidad es de propósito y en torno a lo electoral. Entonces yo prefiero hablar en este caso de consenso. Existe la posibilidad de que se den algunos consensos en función de acometer los procesos electorales que vienen. ¿Cómo ves tú eso? Fíjate, yo creo que hay tres cosas sobre la mesa en este momento. En primer lugar, cuando tú hacías el escaneo de la participación de los seguidores en esta conversación, estoy seguro, yo no tengo acceso a los mismos, pero estoy seguro que también debe haber unos cuantos signos de interrogación e incluso unos cuantos insultos.
por una razón elemental. Lo que yo estoy planteando acá es sencillamente un cambio de modelo en relación a cómo participar en la lucha política desde el ámbito del ciudadano. Es muchísimo más cómodo pensar, bueno, esto lo va a resolver fulano, esto lo va a resolver la MUD, no, esto lo va a resolver Capriles, no, que esto lo va a resolver Leopoldo, no, que esto lo va a resolver Guaidó. Entonces yo le endoso a cualquiera de esas categorías, partidos o individualidades, yo le endoso mi apoyo ciudadano, bueno, y ellos tendrán que ver, ellos tendrán que resolver. Ya yo hice lo que yo tenía que hacer, yo voté, o yo me abstuve, o yo marché, o dejé de marchar, X, ¿no? Pero yo le endosé a estas personas, a estas entidades, mi confianza, y ellos están en la obligación de resolver. Bueno, señores, les informo lo siguiente. Eso no es que no es así ahora, eso nunca fue así. Eso nunca fue así. El papel del ciudadano es ejercer siempre legítima presión y veeduría cercana sobre la actuación de sus dirigentes. Eso significa asumir a plenitud la dimensión política del ser ciudadano. Políticos somos todos. Si usted paga impuestos, hace política. Si deja de pagarlos, también. Si usted vota, hace política. Si usted se abstiene, también. Política hacemos todos, pero aquellos que lo asumen como profesión, como apostolado, como misión de vida, tienen el compromiso de hacerlo con excelencia, y usted como ciudadano tiene la obligación de hacerle chequeo a ese dirigente político para que en efecto ejerce ese oficio con dignidad y con entereza. Entonces, yo comprendo que haya gente que en este momento diga, oye, no vale, pero es que lo que hay que hacer es seguir apoyando a fulanito, o a Perencejo, o al de más allá. No vale, nosotros tenemos que apoyarnos a nosotros. Nosotros tenemos que apoyar la lucha del país. Eso es lo primero. Un cambio, digamos, cultural, pero hay que asumirlo porque la anterior conducta, tenemos 20 años en eso y no ha resultado. Por el contrario, la diversidad de egos, en vez de decir tenemos un gran liderazgo porque tenemos muchos líderes, no, cada uno de esos egos lo que hace es fracturar, partir y dividir. Eso es lo primero que quería decirte. Lo segundo, ¿cómo es posible avanzar hoy hacia nuevos consensos? Como tú bien lo dices, José. Mira, yo creo que sí es posible. Yo creo que sí es posible. Pero también hay que hacerlo de manera diferente. Mencionas acertadamente que estamos a las puertas de un conjunto de procesos electorales para gobernadores, para alcaldes. Y ya yo sé que va a salir un gentío por ahí a decir, no, pero es que no hay condiciones. No, que el CNE no es confiable. No, que tal estructura es fraudulenta. Yo debo recordarles que en el marco de una situación de déficit democrático o de dictadura, como dicen algunos, las elecciones tienen un sentido distinto. No se trata simplemente de que ese sea un mecanismo para la alternabilidad democrática, porque en déficit democrático no hay alternabilidad. Nosotros tenemos que ver las elecciones como la oportunidad para reinventar el tejido democrático, para reinventar el campo democrático. Y gracias a Dios son elecciones locales y estadales, son elecciones de alcaldes y de gobernadores, son elecciones de concejales y de legisladores estadales. Eso nos permite que esa reinvención del campo democrático sea de abajo hacia arriba. Porque quien me diga que vamos nosotros a recuperar esto, haciendo la foto, como tú bien dices, de Henry Ramos, Emanuel Rosales y Enrique Capriles y fulanito de tal, yo le puedo decir que así no se hace, porque esa foto ya yo me la tomé. Quien les tenía las manos levantadas a esos tipos era yo. Y yo sé que ese no es el camino por experiencia propia, porque apenas uno le suelta las manos, salen a caerse cuchillos entre ellos. Me consta. Entonces, el tema no es ese, el tema no es la foto. El tema es que nosotros aprovechemos todos esos procesos para darle visibilidad y beligerancia a liderazgos reales en los municipios, en los estados. Si alguno de esos es ADECO, qué bueno. Si alguno de esos es de la causa R, o es de COPEI, o es de Voluntad Popular, o de Primero Justicia, qué bueno.
pero si pertenece a cualquier otra organización, si pertenece a Avanzada Progresista, si pertenece a Cambiemos, si pertenece a cualquier otro, o no pertenece a ninguno, pero es un liderazgo sólido y reconocido, bueno, vale, de eso se trata, de abrir espacios a nuevas realidades, y eso no lo vamos a lograr, ¿no? Ni metiendo la cabeza en la arena y diciendo, no, porque es que yo participé en la consulta del 12 de diciembre y ahí acordamos que venía una rebelión. Y tú le dices, ajá, chico, ¿y la rebelión dónde está? Bueno, en algún momento debe llegar, ¿no? Esto no se consigue ni metiendo la cabeza en la arena, ni recurriendo a los viejos conciliábulos, ¿no? Aquí hay que desarrollar un nuevo tejido democrático, un nuevo campo democrático. De esos alcaldes, de esas gobernaciones, van a surgir nuevos referentes. Ojalá que sean nuevos de verdad y ojalá que tengan el valor de ser referentes. Voy a decir una cosa que me preocupa mucho. Esta dinámica es tan bizarra, tan grotesca, que se le quiere hacer pagar un precio a quienes tenían razón. En este momento hay gente que hace 6 semanas decía, no, no se puede votar porque no hay condiciones. Y ahorita están diciendo, bueno, mira, sí, hay que votar, voten por mí contra Alfredo Díaz en Margarita. Voten por mí contra la gobernadora del Táchira, Lady Gómez. Voten por mí contra el gobernador de Mérida o contra el gobernador de Anzoátegui. Carrizo, vale. Si lo que tendrían que estar haciendo en este momento es decirle a Alfredito, a Lady, a los otros 2 compañeros, hermanos, discúlpenos. Tenemos 4 años insultándolos y resulta que ustedes tenían razón. ¿Tú me entiendes? Ustedes resistieron bravamente en vez de hacer lo que hicieron en el Zulia, por ejemplo, que fue regalarle la gobernación que habíamos ganado al oficialismo. Imagínate tú cómo se sentirán en este momento los maracuchos, cómo se sentirán los zulianos, que enfrentaron en estos 4 años el caos eléctrico, el caos energético, el desastre de la pandemia, y tuvieron que hacerlo prácticamente solos, porque en la gobernación lo que tuvieron era un sujeto que en vez de darle ayuda, lo que hacía era darles represión. Bueno, vale. Ya no estamos hablando de opiniones, ¿no? Estas no son opiniones, son hechos. ¿Ves? Entonces, aquí vamos por una dinámica. Bueno, pues por cierto, el caso, Chuo, el caso de Lady Gómez es un gran ejemplo, porque cuando esa gente te dice, bueno, chicos, ¿y para qué vamos a elegir a un gobernador o a un alcalde si le van a poner un protector? Pero Lady no le ha parado a eso. Lady no le ha parado a protector alguno y ha hecho su trabajo de abrazo partido. A ella no le ha hecho mella para la acción que tiene que acometer como dirigente, como líder, como gobernadora, el que esté allí el protector puesto por el gobierno. Entonces, ella ha echado por tierra esa consigna, ese cliché de que no vale la pena elegir porque te van a poner un protector. Ahora, yo creo que hay que hablarle a quien no le hemos hablado hasta ahora. Yo no gastaría ni una gota de saliva, yo no gastaría ni una neurona de mi cerebro tratando de convencer a los abanderados del abstencionismo. No lo haría. En buena medida por respeto a ellos, incluso y por respeto a mí mismo. Desgraciadamente en Venezuela, en nuestra historia política, la experiencia nos indica que mientras más grande es la equivocación, así de grande es la renuencia a asumir la equivocación, a asumir el error y tratar de enmendarlo. Bueno, nos ha pasado, le ha pasado a la izquierda, le ha pasado a la derecha, le ha pasado a la socialdemocracia, le ha pasado al comunismo. El señor Guillermo García Ponce se murió sin haber reconocido nunca que la lucha armada de los años 60 fue un error, ¿no? Hasta hace nada los adecos seguían discutiendo cada 18 de octubre el tema aquel de que si el 18 de octubre de 1945 fue un golpe o fue una revolución. O sea, cuando se cometen errores grandes, parece mentira, más grande todavía es la renuencia a reconocerlo. Entonces, yo no veo sencillo, ¿no?, que ese liderazgo que agarró la victoria del 2015 y la tiró con basurero, ¿no?, y empezaron a decir mentiras, ¿no?, y nos llevaron a este estado de postración, se le pare al país y digan, mira, vale,
yo me equivoqué. Yo no lo veo fácil, yo no lo veo probable. Yo prefiero invertir mi energía, yo prefiero invertir mi vocación de trabajo, la lucidez que tenga, mi capacidad de amar al país. Yo prefiero invertir eso hablándole a quien no le he hablado aún. Mira, hay un país inmenso que quiere esperanza. Hay un país inmenso que quiere, no que le reciten la crisis, porque la conoce, la sabe, la vive, sino que le digan cómo vamos a salir de esto. ¿Tú me entiendes? Yo veo a algunos dirigentes políticos en este momento haciendo lo que yo hacía hace 15 años con el radar de los barrios. Ellos se van con un periodista y una camarista y se meten en un sitio y entonces hablan con una persona y dicen, ay, usted está mal, ay, qué malo que esté mal, y usted tiene hambre, oye, qué malo que tenga hambre, y Maduro está gordo, sí, Maduro está gordo. Chico, vale, esa persona lo sabe. Esa persona necesita un dirigente político, no que sea un comentarista de noticias, sino que sea un dirigente del país. Un dirigente es alguien que dirige, es decir, que tiene dirigido y que señala un camino, que señala un rumbo. Bueno, eso es lo que hace falta en este momento. Y yo estoy seguro, y con esto termino esta parte de la pregunta que me hiciste, yo estoy seguro que este episodio que viene de gobernaciones y alcaldías, de elecciones en gobernaciones y alcaldías, nos va a servir para resetear el liderazgo y darle espacio y cabida a nuevos referentes. Sí, bueno, y fíjate, yo supe en diciembre de que hubo por allí algunas reuniones entre diferentes sectores, Capriles, la disidencia o el chavismo que no está con Maduro, los de la mesita, y ahora se suma gente de la disidencia del G4, y pareciera que hay algunos contactos, algunos amagues allí con miras a establecer candidaturas únicas y unitarias, que sería, bueno, lo ideal para presentar a las próximas elecciones. Pero también, y creo que eso, me gustaría tu opinión específica de eso, Jesús, esto del referéndum revocatorio, que creo que puede entramparnos, puede convertirse en una trampa en este momento. Me gustaría tu reflexión al respecto, Mira, Jesús. no solamente sobre el referéndum revocatorio, sino sobre las mismas elecciones para alcaldes y para gobernaciones, sobre las mismas elecciones presidenciales para el año 2024. Voy a decir algo que puede ser duro para algunos, pero que en mi humilde opinión es exacto. Aquí subrayo, ninguna elección va a ser útil si nosotros no tenemos previamente un gran acuerdo nacional de gobernabilidad para darle viabilidad al país. Me explico. Si nosotros no resolvemos el tema del hambre, el tema de la precariedad, nosotros como nación vamos a estar siempre expuestos a que un demagogo, a que un populista de izquierda o de derecha utilice el resentimiento de la gente para generar más inestabilidad, más violencia y así llegar él al poder. En eso vamos a estar siempre. Por eso, el primer reto, la gran prioridad de cualquier liderazgo más o menos serio en este país pasa por la construcción de prosperidad. Para que haya prosperidad tiene que haber estabilidad. Para que haya estabilidad tiene que haber paz social y para que haya paz social tiene que haber acuerdo político. Aquí tiene que haber un gran acuerdo político que le garantice a todos los actores, al madurismo y al no madurismo, que sea cual sea el resultado, todos vamos a vivir, todos vamos a compartir espacios en un proceso político donde si se respetan las reglas del juego, todos vamos a tener posibilidad de convertirnos eventualmente en poder, aunque no lo seamos en este momento. Aquí hace falta un acuerdo político de esa naturaleza. Si no, ninguna elección. O sea, hablar de referendo revocatorio en este momento, después de la experiencia vivida, mira, es una falta de respeto. ¿Qué pasó con el referendo revocatorio del 2004? Quien no conozca la historia, que la busque. Yo, como la viví, se los cuento. En el año 2004,
Chávez ganó el referendo revocatorio. ¿Cómo lo ganó? De una manera sencilla. Él después del golpe del 2002 se dio cuenta que el escenario que le había dado la victoria electoral en 1998 había cambiado. Entonces él ejecutó 4 políticas fundamentales. Una, la creación de las misiones. 2, el establecimiento de centros de votación en los barrios. 3, la cedulación masiva. Y 4, el inicio de la represión. Con eso, él fue creando una nueva realidad electoral en el país y él lo iba pulsando. Él lo iba pulsando. Mientras tanto estaba funcionando una mesa de diálogo con el presidente Gaviria y no sé quién, y ellos retrasando, hasta que ellos dijeron, le preguntó Chávez a Jorge Rodríguez, ¿cómo está la cosa? No, ahora sí ganamos. Vamos a darle, pues, pácata. Y le dieron el referendo revocatorio. Y lo ganaron. Lo ganaron así. Lo ganaron porque tenían los votos, pero consiguieron los votos de esa manera. Y por eso retrasaron la cosa. Eso fue lo que pasó en el 2004. ¿Qué pasó en el año 2016? Bueno, que Maduro no tenía de dónde sacar los votos, aunque retrasara lo que retrasara, y entonces utilizó subterfugios jurídicos para que no hubiera revocatorio. Es decir, si aquí no hay un acuerdo de gobernabilidad, aquí nadie se va a exponer a una elección que en efecto sea libre. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo primero que hay que lograr. ¿Por qué diciendo esto? Sin embargo, yo digo que nosotros debemos aprovechar las elecciones de alcaldes y de gobernadores, porque mi propósito con esas elecciones no es ocupar espacios, ¿no? Mi intención es regenerar el campo democrático en el país, regenerar el tejido democrático en el país, y para eso sí sirven esas elecciones, para ponernos en mejores condiciones. Pero aquí hay que decirlo con claridad, nosotros no la oposición, Venezuela necesita un conjunto de acuerdos urgentes por la gente y por la vida, acuerdos parciales, acuerdos sectoriales. Necesitamos un acuerdo para el tema de la pandemia. La pandemia, cuando es manejada con criterios políticos y no científicos, nos lleva al desastre. Bueno, eso lo acaba de vivir Trump en Estados Unidos. Necesitamos un acuerdo urgente para el tema de la economía. La economía no puede seguirse manejando en base a parches, en base a ocurrencias. O sea, por ejemplo, llega Maduro y dice, acabo de descubrir que la dolarización es chévere. Ahora me gusta la dolarización, es nice. Ana, o sea, tanta irresponsabilidad, tanta incoherencia no te sirve para seguir manejando la economía. Aquí hay que producir condiciones para que la vida de la gente sea viable, sea posible. Entonces necesitas acuerdos para eso, necesitas acuerdos en función del tema capital de los servicios públicos. Y hay que decirlo, es un tema de justicia social. Quien tiene dinero compra la cisterna de agua. Quien tiene dinero monta su planta eléctrica. Quien tiene dinero tiene su escolta personal y su policía privada. Pero quien no tiene dinero depende de los servicios públicos. ¿No me entiendes? Entonces, recuperar los servicios públicos, esencialmente la electricidad y el agua potable, requiere acuerdos urgentes por la gente y por la vida. Y además de esos acuerdos sectoriales, parciales, aquí hace falta un gran acuerdo nacional, que es el acuerdo para el ejercicio de la política, para el cambio político, para la alternabilidad política. ¿Quién va? Por cierto, Jesús, nos quedan ya 5 minutos del espacio y quería preguntarte sobre estas iniciativas que se están dando desde la Asamblea Nacional para una comisión de diálogo, de amplitud, con otros sectores diferentes a los políticos, no solamente los políticos. Ese impulso, esa iniciativa de diálogo, de conversación, ¿cómo la ves? ¿Tiene futuro? ¿Es posible que se llegue a algo en función, partiendo de allí, que se hagan logros concretos parciales para ir solucionando algunos de los principales problemas que aqueja a los ciudadanos? ¿Cuál puede ser el futuro de esa iniciativa? Aprovecho estos 5 minutos entonces para dar respuesta a ese mismo tema, pero con 2 puntos. En primer lugar, sobre la comisión esta de diálogo y reconciliación. Si yo estoy diciendo que son importantes y acuerdos urgentes por la gente y por la vida, por supuesto,
no puedo rechazar ninguna iniciativa que llame a conversar, porque ¿cómo se llega a los acuerdos? A los acuerdos se llega hablando. Entonces, si sale alguien diciendo, mira, vamos a montar una comisión de tal y cual naturaleza, me parece muy bueno. Ahora, tienen que actuar. Recuerda que en política la palabra es hecho y el hecho es el mejor discurso. Entonces, quienes están en esa comisión tienen que operar, activar, demostrar con hechos que eso es algo más que un saludo a la bandera. Y yo diría de manera bastante más clara, los primeros que necesitan una mesa de diálogo interno son los maduristas, ¿no? Porque están dando señales incoherentes. Por un lado, crean una comisión para el diálogo y la reconciliación, y por otro lado, meten preso a los muchachos de Azul Positivo en el estado Zulia. Bueno, ¿con quién hablamos entonces? ¿Con quién va a hablar en el Zulia Jorge Rodríguez, sino con los muchachos de Azul Positivo? ¿Dónde los va a visitar? ¿Va a tocar la puerta del DGCIN para que se lo dejen hablar? O sea, tenemos que ser serios. Hay un segundo tema en esta misma dirección. La Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre acaba de aprobar la integración del Comité de Postulaciones para el Consejo Nacional Electoral. Ese Comité de Postulaciones tiene 21 miembros, 11 parlamentarios y 10 representantes de la sociedad civil. Yo soy de los que cree que la sociedad civil tiene que participar. Tiene que impedir que esos 10 representantes sean maduristas disfrazados o militantes de partidos de oposición disfrazados. Tienen que ser de verdad representantes de la sociedad civil y tenemos que utilizar ese espacio, ese resquicio para intentar que las elecciones que vienen de alcaldes y gobernadores sean por lo menos útiles para ese intento de remozamiento del liderazgo democrático. Eso es parte de los cambios que estamos viviendo, de ese cierre de capítulo que tenemos que operar, el capítulo de la demagogia, del inmediatismo, de las covas insurreccionales, y retomar la política, no retomar la ruta electoral, retomar la política, porque aquí se renunció incluso a la política como racionalidad. Y recordemos, si no hay política, lo que hay es guerra. Y en este momento, quienes tienen los instrumentos de guerra no son la mayoría de los venezolanos. Existe en este momento un sector, bueno, sabemos que hay varios, que el chavimadurismo está conformado por varios grupos, ¿no? Hay un sector en esa globalidad con el que realmente se pueda hablar y se pueda llegar a acuerdos reales. Hay que hablar con todo el mundo, José, hay que hablar con todo el mundo. Yo sería feliz si allá en Miraflores, en el final de la avenida Urdaneta, quien estuviera mandando fuera Angela Merkel. Para mí sería divino. Oye, qué bueno, vamos a hablar con la señora Merkel, que es una tipa seria, una política responsable. Pero no, los que están son los que están. Y dentro de esos grupos que conforman el oficialismo, hay unos más irresponsables que otros, hay unos más radicales que otros, hay grupos más extremistas que otros. Bueno, con esos hay que hablar. Aquella cosa loca de que, no, nosotros no hablamos. ¿Por qué? Porque estamos bravos. No vale, porque estamos bravos. Es que con más razón hay que hablar. Ahora, entendamos, uno conversa con los amigos, dialoga con el adversario, negocia con el enemigo. Eso hay que entenderlo y entender que ese espacio de diálogo, de interacción, es también un escenario de lucha. Eso hay que entenderlo, asumirlo. Yo creo que después de 20 años de Carmonazo, desde el Carmonazo hasta la invasión de Chuao, hasta el desembarco en Macuto, tenemos una larga experiencia. Hay gente que dice, ¿qué se ha logrado con las elecciones? Yo respondería, ¿qué se ha logrado con las apelaciones a la violencia? Nada, al contrario, retrocesos. En cambio, los pocos éxitos que hemos tenido han sido precisamente en el campo de la política. El factor internacional, ¿cuál debe ser la actitud del pueblo venezolano frente a esa comunidad internacional? ¿Cómo podemos nosotros hacer efectivo una ayuda real, pero sin tutelaje de esa comunidad internacional? Los venezolanos, los demócratas venezolanos, podemos tener amigos, podemos tener aliados. Lo que no podemos tener son dueños.
¿Tú me entiendes? Lo que acaba de ocurrir, por eso hablo de fin de ciclo. Hoy agarró el Air Force One, ¿no? Rumbo a la Florida, el señor Donald Trump. El señor Donald Trump nos lo vendieron a nosotros, cierto liderazgo irresponsable, nos lo vendió como la gran esperanza blanca, como el defensor de la democracia venezolana. Ese señor que no tuvo ningún empacho en motorizar la invasión del Capitolio Federal. Es decir, un sujeto que no tuvo respeto ni siquiera por la democracia en su país, iba a ser el defensor de la democracia venezolana. Repito, nosotros podemos tener amigos, nosotros podemos tener aliados. Lo que no podemos tener son dueños. Hoy hay una nueva realidad en el mundo. Es más o menos probable que la administración Biden haga causa común con la Unión Europea en función de promover en Venezuela una salida política negociada, consensuada, democrática y electoral. Eso es hoy una posibilidad importante, pero para que eso ocurra, tiene que haber en Venezuela fuerzas políticas que hagan política y que expresen dentro del país ese deseo de lograr un cambio. Ahora, ¿un cambio para qué? Aquí hay que recalibrar hasta los objetivos. Hay gente que decía, Chávez sí es malo, quiere volvernos polvo cósmico. Pero ¿cuál era la respuesta de la oposición hacia allá? Decía, no, no, no. A Maduro hay que agarrarlo, ponerle una braga anaranjada y mandarlo para Guantánamo. Ambas cosas han demostrado ser imposibles e indeseables. Los venezolanos tenemos que asumir que hay tres palabras que tenemos que conjugar en una sola oración, como bien dijo el profesor Ángel Lombardi. Futuro, nuestro y compartido. Si el futuro no es compartido, jamás va a ser nuestro. Ese es el reto. Y eso hay que decírselo al país con claridad. Así, bueno, llegamos al final del espacio. Jesús, te manda por aquí un saludo Sandy Piso a los 70. Chugo, te felicito por ser una persona que quiere tener un mejor país. Dios te bendiga. Amén, amén. Bueno, ese saludo. Gracias nuevamente, Jesús, por esta conversación, esta tan grata e interesante conversación de esta noche. Siempre tú eres referencia, nos indica el camino a los mortales, a nosotros los mortales, y siempre es muy bueno y grato escucharte. Gracias. Todas las mañanas en tu espacio, La Fuerza del Cambio. Bueno, sigues allí dando luz y batallando en ese espacio madrugador de todos los días. Vaya mi saludo, mi respeto para ti, para cada uno de los que nos siguió en esta transmisión y que nos verán próximamente en las redes cuando subamos esta entrevista. Gracias a ti, José, por la oportunidad, y seguimos en La Fuerza en la Unión cada madrugada compartiendo esperanzas y propuestas. Un abrazo. Así. Buenas noches tengan todos.